que hay que preocuparse de que esa información sea suficientemente clara, pero yo creo que una de las principales preocupaciones que debe tener cualquier equipo que se hace cargo de un sistema de evaluación es cómo se usa esta información. A veces hay discusiones dentro del CIMSE de si es o no responsabilidad del CIMSE que la información se use. Quizás el rol del CIMSE llega solamente hasta el tema de la claridad y el acceso, pero la verdad es que creemos que es importante de alguna manera promover que la información se use adecuadamente. Si bien el CIMSE no es el encargado de ni estar supervisando que la información se use, ni de estar yendo a las escuelas para enseñar cómo se usa, sí por lo menos es responsable de proveer la máxima cantidad de instancias para que esto así suceda y de hacer la información lo más clara posible, promoviendo también un uso adecuado. Bueno, hay distintos niveles de uso de la información del CIMSE, desde un uso nacional que abarca a todo el país, principalmente el Ministerio de Educación, hasta un uso mucho más específico que es dentro de las escuelas. Y esto también requiere distintos niveles de desagregación de la información. Junto con eso, hay un uso que va más por el lado de la responsabilización de los resultados, que tiene que ver con publicar los resultados, hacer que las escuelas se hagan cargo de esos resultados y, por ejemplo, asignar recursos según los resultados obtenidos. Hasta un uso que tiene que ver con algo más bien formativo, y que es la retroalimentación de la política, la pedagogía y la gestión escolar. Es decir, cómo lo estamos haciendo, en qué cosas nos hemos equivocado, en qué cosas lo estamos haciendo bien y cómo podemos seguir mejorando. Ahora, estos distintos niveles de uso, a su vez, tienen distintos requerimientos de información. Por supuesto, a nivel del país, una información mucho más agregada, y a nivel de la escuela, información más desagregada, que podría incluso llegar a información por alumno, pero que en el caso de CIMSE, por ley, es algo que no se puede hacer. En el caso de la responsabilización por resultados, es muy importante la precisión de la información, porque en esos casos vamos a estar cobrándole a las escuelas por los resultados obtenidos y por lo tanto es muy importante que esa información sea precisa y por eso también todos los controles de los que nos habla Lorena. Entonces, ese es un aspecto muy importante a resguardar, sobre todo si es que vamos a niveles más desagregados de esta información. Es decir, si vamos a responsabilizar a una escuela por sus resultados, es mucho más importante que esa información sea precisa, y más aún si pensáramos en un alumno. Si queremos nosotros, por ejemplo, asociar consecuencias de promoción hacia el siguiente nivel o que el alumno se quede en un nivel y que no pase de curso, a partir de información de evaluaciones externas, la verdad es que ahí el tema de la precisión es fundamental. En cambio, para el otro lado de este esquema, que es la retroalimentación, el uso más formativo, ahí lo importante es la riqueza de la información. Si bien necesitamos que la información siga siendo precisa, confiable y válida, ahí es muy importante que sea una información variada, que permita hacerse una idea más bien integral de la calidad de la educación. Entonces el CIMSE se mueve siempre en esos dos extremos. Por eso que a veces hay información que solo se entrega a los establecimientos y que no se hace pública. Por ejemplo, la información sobre cómo le va a cada uno de los cursos o de las aulas en el CIMSE. Esa información, como se trata de grupos mucho más pequeños, es menos precisa que el promedio obtenido por la escuela en su totalidad. Por lo tanto, esa información solo se entrega directamente a los establecimientos y no se hace pública, con el fin de enriquecer la información que se entrega a los establecimientos, pero como no tiene consecuencias asociadas al no estar publicada, la verdad es que ahí se privilegia el tema de la riqueza por sobre el tema de la precisión. Bueno, algunos usos a nivel nacional. En el lado de la responsabilización, bueno, hacer cuenta pública de cómo se manifiestan en resultados de aprendizaje los esfuerzos invertidos en educación y la asociación de recursos a buenos resultados. En el lado de la responsabilización, monitorear los logros de aprendizaje, ir viendo cuáles estrategias han sido efectivas y cuáles no para poder ir mejorándolas. En ese sentido, la evaluación de las estrategias y focalizar recursos allí donde más se necesita. Bueno, algunos ejemplos sobre el uso de la información del CIMSE a nivel nacional. Bueno, Lorena tiene mucha experiencia en esto, así que
agregar algo? Bueno, un ejemplo del pasado, que es la campaña de lectura, escritura y matemática, que se conoce allá en Chile como LEM, y un ejemplo actual es la ley de subvención preferencial, que se conoce como CEP. Bueno, la campaña LEM surgió una vez en el año 2002, cuando se constató que los resultados del CIMSA